Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La población senior en España tiene capacidad para aportar talento al mercado laboral y a la economía española, pero nos encontramos entre los países europeos que evoluciona más lentamente a la hora de crear y retener puestos de trabajo para las personas entre 55 y 70 años, un colectivo actualmente formado por más de 8 millones de personas. De todo esto hablaremos con Juan Fernández. Él es el director del Centro de Investigación Agenomics de la Fundación Mapfre. Juan, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de que encuentres en nuestro programa. Para empezar, acabáis de publicar el segundo mapa de talento senior y según se desprende de este estudio, España se encuentra entre los países europeos que evoluciona más despacio, ¿no?, a la hora de crear, ¿no?, y retener estos puestos de trabajo para personas entre los 55 y los 70. ¿Por qué vamos tan lento a la hora de generar estos puestos de trabajo con la cantidad de talento que tenemos aquí? Efectivamente, y eso es lo que perseguimos nosotros con estudios como este, ¿no? Poner en valor el talento de esta generación senior que nosotros situamos pues, a efectos del estudio entre 55 y 70 años y que pensamos que no se está aprovechando suficientemente en nuestro país. Aquí en España tenemos una cultura muy arraigada de salida temprana del mercado de trabajo. Ahí tenemos, y siempre se nos vienen a la cabeza procesos de prejubilaciones amplísimos de grandes empresas que afectan a miles de personas. Y claro, eso hace que el nivel de ocupación de los seniors en España pues quede por debajo de lo que ocurre en otros países, concretamente en los 6 países, además del nuestro, que hemos comparado en el estudio, ¿no? Uh-huh. Tú comentas, ¿no?, que aquí tenemos los ejemplos, ¿no?, de jubilaciones anticipadas, que muchas empresas lo han practicado aquí en nuestro país, pero visto que vamos a prolongar, ¿no?, esa próxima vida de 90, 100 años, la prolongación del trabajo casi que se va a convertir en un poco en una necesidad, ¿no?, a la hora Nosotros lo vemos así, o sea, la evolución demográfica lleva incuestionablemente a lo que se conoce como el envejecimiento poblacional, porque cada vez la gran noticia es que vivimos más, vivimos además con mejor estado de salud, o sea, no solamente aumenta la esperanza de vida, sino también la esperanza de vida en salud, y por otro lado cada vez las tasas de natalidad son más bajas. En nuestro país batimos récords a nivel mundial con tasas que muy alejadas de lo que se necesitaría para reponer la población. Estamos hablando de 1,2 hijos por mujer, cuando lo deseable sería al menos 2,1 hijos por mujer. Con lo cual, el mundo al que vamos es un mundo de grises, de canas, ¿no? Y o aprovechamos el potencial, el conocimiento, la experiencia de esta generación, o lo vamos a tener muy complicado si queremos mantener nuestro modelo económico y social. Antes de continuar comentando este estudio, me gustaría que nos indicara algunos números para que nuestros oyentes tuviesen claro de qué cifras estamos hablando. Aquí decíamos que este colectivo entre los 55 y 70 años está formado por unos 8 millones de personas y la tasa de empleo aquí en España nos encontramos 10 puntos por debajo de la media europea, ¿no? Estamos hablando aquí en un 41%, creo, y en Europa sobre el 60%, ¿no? ¿Es así? Sí, más o menos esos son los datos. Aquí lo que
vemos es que una de las debilidades del mercado laboral español, que es las altísimas tasas de desempleo que afectan a todos los tramos Sí. de edad, a jóvenes, adultos y a mayores, pues se trasladan directamente al mundo senior, ¿no? A los trabajadores mayores. Fíjate, un dato, ya que hablamos de datos muy reveladores, la duración de la media de la vida activa Ujú. que hemos constatado en el estudio. Sí. En nuestro país estamos en 34,8 años de media en duración de la vida activa. Compara con Suecia, por ejemplo, que es uno de los países incluidos en el estudio, que tiene una vida activa media superior a los 41 años, 42. Estamos hablando de 8 años de diferencia. O sea, Ujú. entre lo que sería un referente, digamos, a imitar y lo que tenemos nosotros, hay mucha distancia. En una vida, como apuntabas, que se va a aproximar a los 90, 100 años, una vida media, trabajar 34 años suena a poco. Ujú. Suena a poco, sobre todo cuando las condiciones, insisto, de las personas que van alcanzando los 55, 60, 70 años son mejores y tienen mucho que aportar. Ujú. Y si nos comparamos con los otros países bueno, que se han reflejado en este estudio, ¿cómo nos encontraríamos? Porque tú nos has hablado de Suecia, pero hay otros Sí, países que se reflejan aquí. ¿En qué pues lugar estamos? Pues mira, depende del indicador que busquemos, si es Ujú. la tasa de ocupación, la tasa de empleo, la tasa de desempleo. En la tasa de desempleo estamos, luego depende también, segmentamos a partir de los 55, entre lo que son los 55 y los 59, los Sí. 60 y 64, 65 en adelante, pero estamos digamos que en casi todos los indicadores en las últimas posiciones. No quiero decir las últimas porque, insisto, hay varios y depende, en fin, pero un dato importante. En España solamente están ocupados el 4,5% de los mayores de 65 años, lo cual es lógico porque por lo que acabamos de decir, ¿no? Ujú. La cultura de salida en edad temprana del mercado de trabajo. La media en Europa, no solamente en los 7 países analizados, sino en toda Europa, según Sí. Eurostat, está en el 9%. Es decir, trabajan en nuestro país la mitad de lo que lo hacen en la media de la Unión Europea, Ujú. lo cual, bueno, pues nos da una idea del recorrido que tenemos. No se trata de obligar a que la gente se mantenga activa más allá de lo que sus circunstancias y sus preferencias personales le digan. Simplemente facilitar que aquellos que se encuentren en condiciones y estén en disposición de seguir teniendo una participación en la vida activa puedan hacerlo. Tú comentabas, ¿no? No es obligatorio, pero vamos a hablar de la mentalización y de la cómo está mentalizado esa persona que llega a esa edad, a los 60, a los 65, para seguir trabajando, porque hemos dicho que tenemos aquí una mentalidad de muchas jubilaciones anticipadas, de pocos años trabajando y una vida laboral corta comparada con otros países, pero las personas que ahora se encuentran en ese franja de edad, ¿están dispuestos a seguir trabajando? ¿Cómo estamos de concienciación? Pues también ahí tenemos mucho recorrido. Tenemos mucho recorrido. Nosotros decimos que para aprovechar el talento senior es necesario que todo el mundo haga cosas. Cuando digo todo el mundo me refiero a los poderes públicos. Tienen que establecer un marco normativo que facilite la continuidad de la vida laboral de quienes así lo decidan. Las empresas tienen que hacer cosas, tienen que cambiar eh, este prejuicio que muchas existen respecto a los trabajadores mayores. O sea, muchas empresas, cuando no todas, afortunadamente, y este es un movimiento que se va abriendo camino, consideran que cuando una persona ha cumplido pues esos 55 años, pues de alguna manera está ya de salida bueno, pues tampoco merece mucho la pena invertir en su formación, etcétera, etcétera. O sea, las empresas tienen que cambiar el chip. Y los propios ciudadanos
tienen que creérselo. Los propios ciudadanos tienen que tomar conciencia del importante papel que todavía tienen que jugar. Tienen que elevar su autoestima. Muchos se ven a sí mismos cuando alcanzan esas edades como trabajadores maduros, como con menos peso, con menos importancia. En fin, eso hay que cambiarlo y es un cambio cultural el que se precisa. Llevará algo de tiempo, pero los tiros tienen que ir por ahí. Ahora que nombrabas la formación, hay también un dato que me parece también interesante de comentar, que en la que hacéis mención en vuestro estudio, que es el nivel educativo de los seniors. Es decir, mientras que en el resto de países predominan estos seniors con un nivel medio de estudios, en nuestro país los mayoritarios tienen estudios básicos. Esto también es un punto que me gustaría que nos comentases. Sí, también es una debilidad, ¿no? Porque está claro, y esto se da en el segmento de trabajadores maduros, pero también en cualquier otro, que hay una relación directa entre el nivel de estudios y el nivel de ocupación, o inversa en el nivel de desempleo. Es decir, a mayor nivel de estudios de la población trabajadora, menor nivel de desempleo. Eso está, yo creo que constatado empírica y seguramente científicamente. Bien, en España ocupamos el segundo lugar por la cola en los 7 países analizados en cuanto a nivel de estudios, porque un 40% de los trabajadores mayores españoles tienen solo estudios primarios, mientras que, como apuntabas, en el resto de países el mayor peso lo tienen los estudios secundarios, ¿no? Seguidos de los estudios universitarios. Ahí, en este punto, solo nos gana, vamos a decirlo entre comillas, Portugal, ¿no? Que tiene un nivel de estudios primarios todavía más amplio, de un 60%, pero evidentemente ese es un factor que hay que tener en cuenta y que nos debe llevar justo a lo que decía antes, a pensar seriamente en la necesidad de seguir dando formación a los trabajadores maduros para superar esos gaps que salen con frecuencia en los medios, ¿no? Por ejemplo, el tema digital, ¿no? Hay que insistir en formar a los trabajadores mayores, incluso a las personas mayores en general, en superar las barreras digitales, porque si no van a quedar marginadas en el mundo en el que estamos. Sí, también otro dato que, para ir comentando un poquito más acerca de este estudio, aquí somos el país donde más ha crecido, sabemos las tasas de paro que nos movemos, y tú lo comentabas al inicio, que más ha crecido el paro senior, es decir, personas que sí quieren trabajar pero que están desempleadas porque no encuentran trabajo. En los hombres un 149 y en las mujeres un 220. Sí. Me parecen tasas altísimas. Sí, son tasas altas, es verdad, pero la comparación está hecha entre 2020 y 2008, justo antes del inicio de la crisis financiera, claro, ¿no? Que es cuando estábamos con un nivel de ocupación mayor. Un dato que acabas de comentar es que el paro femenino ha crecido más en España que el paro masculino, y aquí somos una excepción, porque en el resto de países ocurre lo contrario, o están más igualados o es el paro masculino el que más ha crecido, ¿no? Pero sí, bueno, ese es insisto, esa es la debilidad que tenemos, ¿no? También hay un efecto, digamos, de inercia demográfica, ¿no? En la medida en que la sociedad va envejeciendo, digamos que vamos entrando más en las edades altas, más de 55 años, el peso de los parados de esas edades sobre el total aumenta. Porque hay que decir una cosa, que ya salía en el primer mapa del talento senior que publicamos el año pasado en el Centro Genomics de Fundación Mafre, y es que las tasas de desempleo de los seniors son más bajas que la media de la población total. Es decir, ¿por qué? Porque todavía hay poca gente, digamos, interesada en mantenerse activa. En lo que hablábamos de la concienciación, todavía nos tenemos que acostumbrar a seguir buscando empleo cuando entramos en esta fase. Y bueno, pero vamos a hablar ahora de buenas prácticas, porque el informe también recoge toda una serie
de empresas que, bueno, que llevan la bandera, ¿no?, por el desarrollo y reconocimiento del talento senior, entre las que se encuentra Mapfre, pero hay muchas más, ¿no? También me gustaría recalcar eso, que hay empresas que sí que están trabajando para recoger este talento. Efectivamente, no, te decía que este es un movimiento que va a ir a más porque de forma natural la demografía lo va a imponer, y afortunadamente hay empresas, normalmente grandes grupos, que empiezan a tomar conciencia y a tomar medidas para la gestión del talento senior. Medidas, nosotros tratamos de recoger aquí algunas buenas prácticas. El año pasado no lo hicimos, pero este año hemos incluido ya una serie de grupos españoles y que tienen programas específicos para, de alguna manera, orientados a algún aspecto concreto del talento senior o a una gestión integral de este talento senior. Eso es muy buena noticia porque son empresas relevantes que normalmente marcarán tendencia. Es decir, son más, digamos, el tejido empresarial es más propenso a imitar lo que hacen las grandes, que tienen recursos, que tienen medios, que tienen capacidad de análisis e investigación, que lo que hacen las pequeñas. Y en ese sentido, pues digamos que la buena noticia es que las empresas, perdona la expresión coloquial, se están empezando a poner las pilas. Ya para ir finalizando, ¿qué medidas deberían de tomarse para fomentar todavía más o lo máximo posible este empleo para el talento senior? Pues mira, bajando al terreno de las medidas concretas y como decíamos antes, si pensamos en los poderes públicos, bueno, pues obviamente tienen que flexibilizar las normas que regulan el tránsito de la vida activa al retiro, ¿no? Flexibilizarlo y partir de la consideración de la jubilación como un derecho y no como una obligación. Es decir, que aquellos que se jubilen lo hagan en función de sus preferencias, de sus circunstancias personales, de sus condiciones, etcétera, ¿no? Hay que flexibilizar ese tema. Hay una figura que es la jubilación activa, que permite compatibilizar pensión y trabajo, que debería potenciarse. Ya existe en España, está regulada desde 2013, pero en nuestra opinión los requisitos tendrían que rebajarse, tendría que tratar de que esa figura sea utilizable por un mayor número de personas. Las empresas, ¿qué pueden hacer las empresas en concreto? Pues, por ejemplo, establecer un tipo de vínculo específico con los trabajadores mayores, que puede no ser un vínculo a jornada completa, sino a jornada parcial. Incluir a los mayores en los procesos de formación, no excluirles como hasta ahora está ocurriendo. Por supuesto, terminar con la discriminación en la contratación. O sea, no puede ser que una persona que se quede en paro con 55 años piense que ya no va a volver a trabajar nunca más, porque las empresas, cuando vean su edad, van a apartar su currículum. Eso no es ni justo ni inteligente, porque se está desaprovechando mucho talento, ¿no? Y de luego está a nivel individual, los ciudadanos tenemos que, como decía, tenemos que creernos, tenemos que tomar conciencia de que somos, elementos todavía muy valiosos para que esta sociedad funcione bien. Pues Juan, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para comentarnos este segundo mapa del talento senior que habéis publicado, y que haga que todos tomemos un poquito más de conciencia de cómo fomentar en las empresas y particularmente a todo este colectivo. Muchísimas gracias. Nada, un placer. Un saludo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.